Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jesús Robles y voy a realizar la construcción de un paralelepípedo isométrico utilizando las medidas de un sólido dadas sus tres vistas ortogonales. Entonces, lo primero que hacemos es interpretar la escala, que en este caso nos dicen que es de 1 a 90. Esta escala viene siendo nuestra escala gráfica, donde tenemos que 1 centímetro de medida de dibujo equivale a 90 centímetros de medida. Al multiplicarlas por 10 tenemos que 10 centímetros equivale a 900 centímetros, y al pasar estos 900 centímetros a metros tenemos que 10 centímetros equivalen a 9 metros. Entonces, con la función de segmento de longitud dada, trazamos un segmento de medida 10 y sabemos que aquí tenemos 0 metros, y esto aquí donde se supone que son 10 centímetros equivale a 9 metros. Ok. Luego vamos a realizar una escala divisor utilizando las medidas que tenemos en este dibujo, donde tenemos que en el eje isométrico YZ tenemos la medida de 2, 4, entre estas dos suman 6, y esta de 2 que suman para dar un total de 8. En el XZ tenemos las mismas medidas, dado que esta medida de aquí equivale aquí a esta. Igualmente pasa con esta. Entonces tenemos 8 en Y y 8 en X. En Z no conocemos las medidas, pero las podemos identificar geométricamente más adelante. Entonces vamos a realizar nuestra escala divisor con un segmento de longitud dada y vamos a darle las medidas que conocemos. En este caso 2, 4, 6, 8. Y para aplicar el teorema de Tales aquí vamos a necesitar también la medida de 9. Ok. Luego en nuestra escala gráfica vamos a trazar un segmento de ángulo arbitrario y medida arbitraria. Vamos a hacer que sea un poco más fino, hasta aquí. Con el compás medimos cada una de las medidas de acá para tener sus medidas gráficamente. E intersectamos. Y como cada uno prácticamente va de 2 en 2, podemos utilizar esta misma circunferencia. Entonces, compás e intersectamos. Nuevamente compás, ahí ya llevamos 4. Intersectamos 6 y con este 8, y nos estaría faltando la medida de 9 metros. Podemos tomarla de aquí a aquí y lo colocamos aquí. Intersectamos esta circunferencia con este segmento y luego unimos de aquí a aquí. Ahora, aplicando el teorema de Tales, vamos a utilizar la función de paralela y la vamos a ir pasando por cada uno de estos puntos. Vamos a hacer que sea un poco más fino. Aquí, aquí. Bien. Y ahora intersectamos cada una de esas paralelas con este segmento. Y aquí tendríamos cada una de las medidas que obtenemos por medio de las tres vistas ortogonales. Vamos a darle nombre a cada uno. Aquí tenemos 2 metros, 4 metros, 6, 8 metros. Y aquí tenemos el de 9 metros. Ok. Para poder realizar nuestro cubo isométrico debemos conocer cuál de todas las medidas de estos ejes es el mayor. En este caso no conocemos la medida de Z, por lo cual podemos determinarla geométricamente utilizando cualquiera de estos tres triángulos, ya que todos tienen una longitud en su base de 4 metros y un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a construir cualquiera de estos utilizando la medida gráfica de 4 metros. Tomamos con el compás, nos vamos acá
y podemos trazar una recta que toque este punto aquí. Bien, intersectamos en ambos lados, no es necesario, pero bueno, y trazamos una perpendicular a esta por este punto. Con la función de ángulo de amplitud vamos a trazar eso, vamos a marcar esos 30 grados en 30 grados en sentido horario, y trazamos una semi-recta que pase por ese punto, que sea fino, e intersectamos con esta perpendicular. Debemos tomar esta con esta, y aquí tendríamos nuestro triángulo de base 4 y de ángulo 30. Entonces vamos a marcarlo, un segmento de color naranja grueso. Esta vendría siendo la medida que no conocemos. Vamos a hacer que estas medidas de aquí sean punteadas. Y bueno, como todos los triángulos tienen la misma base y el mismo ángulo, sabemos por el teorema de Pitágoras que esta altura de aquí va a ser la misma para cada uno de ellos. Entonces, al hallar esta altura, automáticamente tenemos la de todo y sabemos que íbamos a tener la altura total del eje Z, ya que podemos multiplicarla por 3. Ok, con el compás tomamos de aquí a aquí, intersectamos y ya tendríamos esta medida 3 veces. Entonces podemos trazar de aquí a aquí, y esta sería la altura del sólido en el eje Z. Entonces, para realizar el cubo isométrico tenemos que utilizar la medida más grande. Entonces vamos a medir con el compás de aquí a aquí y lo vamos a colocar en nuestra escala gráfica. Para diferenciarla de todas estas circunferencias que tenemos aquí, vamos a hacer que sea de color naranja y la colocamos aquí, y podemos ver que está entre la medida de 6 y 8 metros. Por lo tanto, la medida mayor del sólido sería X y Y, ya que ambos tienen 8 metros cada uno. Entonces procedemos con esta medida de 8 metros a realizar la construcción de nuestro cubo isométrico. Tomamos con el compás vamos a colocarlo en esta recta, intersectamos, vamos a tomar este punto que es el que nos interesa, y con la función de polígono regular vamos a construir el cuadrado. 4, hallamos su medio, su punto medio, y con la medida de esa media diagonal es que vamos a trabajar en este lado para realizar el cubo isométrico. Entonces, con el compás medimos de aquí a aquí, ahí tenemos esas medidas. Vamos a colocarlas de color verde para distinguirla de las demás medidas que vamos a utilizar. Bien, vamos a intersectar estos dos ejes, ya que aquí es que vamos a trabajar. Vamos a intersectar el eje y el eje Z y el eje X, y podemos colocar ya con el compás tomamos esta medida de media diagonal y la colocamos. Vamos a colocarla verde en este origen, intersectamos, podemos hacer desaparecer estas vistas de aquí
intersectamos aquí también. Este punto no nos interesa, por ejemplo, y por eso lo borramos. Ok. Podemos desaparecer el eje también y trazar mejor un segmento o una recta de aquí a aquí. Ahora, con la función de ángulo dada su amplitud, trazamos los 30 grados que nos interesan en sentido antihorario, igualmente de este lado. En sentido horario trazamos semirrectas y perpendicular a esta recta por este punto, igualmente aquí intersectamos, y con esta medida de aquí a aquí vamos a construir nuestro cubo isométrico. Esto vamos a hacerlo más fino, de aquí a aquí con el compás, y lo colocamos ahí mismo. Faltó la perpendicular a esta recta por aquí. Ok. Podemos intersectar ahora esta circunferencia con esta perpendicular, igualmente aquí, y tomamos otra vez con el compás esta circunferencia y la colocamos, hacemos que su centro sea esta intersección. Intersectamos y ya podemos construir nuestro cubo isométrico. Vamos a utilizar segmentos mejor. Verde, podemos de grueso 7. Ok, entonces ok, podemos trazar hasta aquí. Esta vista sí es visible, y las faltarían las no visibles, que las hacemos punteadas. Estos puntos vamos a hacerlo más pequeños, sean de 2, igualmente estos. Y ya tenemos, falta esta vista, nuestro cubo isométrico. Entonces, para realizar nuestro paralelepípedo isométrico necesitamos la altura real del paralelepípedo, o sea, la altura de Z, ya que sabemos que el eje Y y el eje X tienen medida de 8 metros. Entonces, esa altura corresponde a esto, medida la cual ya obtuvimos de este lado. Por lo tanto, y tenemos en la escala gráfica además, vamos a utilizar nuestro compás en esta medida y la vamos a colocar en el cuadrado. Vamos a hacer que sea naranja. Colocamos aquí, intersectamos esta circunferencia con esta recta, y utilizando la función de polígono regular vamos a construir otro cuadrado dentro de este. Hallamos su punto medio y con el compás medimos su media diagonal. Nos aseguramos que es esta, sí. Copiamos aquí otra vez con esta medida y la vamos a colocar de este lado en el origen. Ok, vamos a intersectar esta circunferencia con este eje de aquí, con esta recta. En este caso no vamos a utilizar este punto, así que podemos borrarlo para que no estorbe. Y vamos a trazar una perpendicular a esta recta por este punto. Y podemos observar que justamente coincide con este punto de aquella circunferencia. Por lo tanto vamos a hacerlo un poco más grande. Y ahora, esa medida de aquí que equivale a la altura a la medida real de la altura de nuestro sólido. Pero como nos interesa es en este eje, vamos a tomar el compás de aquí a aquí y lo colocamos
aquí y nos vamos a dar cuenta que coincide con con la circunferencia que teníamos anteriormente. O sea, que este punto va a ser la altura de nuestro paralelepípedo isométrico. Vamos a colocarlo de color azul y hacerlo más grande. Y bueno, empezamos a construirlo utilizando las funciones de paralela. Por ejemplo, paralela al eje X por este punto, intersectamos. Paralela al eje Y por este punto, intersectamos nuevamente esta recta con este. Ok, paralela a esta recta por aquí, intersectamos. Y paralela al eje X, al eje Y por aquí. Y bueno, ya lo que debemos hacer es construir unos color azul, que sea grueso, hasta 11 podemos utilizar, y trazamos nuestro paralelepípedo. Y estas son las vistas que no se ven. Aquí, esta vista no es visible. Nos aseguramos de tocar este punto. No, termina aquí. Aquí sí. La altura es lo que está cambiando. Esta va de aquí a acá. Y esta va de aquí a aquí. Bueno, ya tendríamos nuestro paralelepípedo isométrico. Lo que faltaría sería dar nombre a cada uno de los ejes, que olvidé hacerlo al principio. Este viene siendo nuestro eje X isométrico. Este el eje Y. Y este nuestro eje Z. Y con esto está finalizado el paralelepípedo isométrico y por ende el objetivo de este video.